Dentro de los conflictos siempre hay actores. Podemos identificar que hay actores primarios, secundarios y terciarios. Los actores primarios son las personas del conflicto, donde nace el conflicto. Ejemplo, yo y mi mamá tenemos un conflicto porque ella no quiere ir al doctor, ¿no? Y yo digo, vámonos al doctor, y ella dice, no voy, no estoy enferma porque el doctor ya es la muerte. Ese es un conflicto primario entre ella y yo, y somos los actores primarios. Pero luego vienen los actores secundarios. ¿Quiénes vendrían siendo los actores secundarios? Los hermanos o los tíos, ¿no? ¿No? ¿Los papás? No, en el que yo les planteo, de mi mamá y yo, que yo la quiero llevar al médico, es un problema entre ella y yo. Los actores secundarios podrían ser los hermanos míos o sus hermanos de mi mamá, ¿no? ¿Y quiénes vendrían siendo los actores terciarios? Si existieran los papás, podrían ser, pero puede ser cualquiera. Los actores terciarios puede ser cualquiera fuera de mi núcleo familiar. Pueden ser incluso los doctores, ¿no? Entonces hay que identificar muy bien a la hora de poder resolver un conflicto para desmenuzarlo, identificar quiénes son los actores primarios. Si nos fuéramos al partido, si nos fuéramos a Ecatepec, los actores primarios podría ser el presidente municipal y los regidores, ¿no? Tienen un conflicto de cómo generar el presupuesto o cómo ejercerlo. ¿Quiénes serían los secundarios? Las direcciones, yo digo que serían las direcciones, ¿no? Porque también las direcciones tienen que ejercer cierto presupuesto. Y los terciarios seríamos el pueblo. Muy bien, sí se aprendió. La que sigue. Miren, en el triángulo del conflicto podemos identificar lo que les decía hace ratito, ¿no? Todo parte de nuestras actitudes. El cómo vamos ante el mundo, el cómo avanzamos, tiene que ver en la forma en cómo recibimos el conflicto o cómo se generan ciertos conflictos, ¿no? Lo que les decía hace ratito, lo que para mí es un conflicto, para otra persona pudiera no serlo. Y el tema de la contradicción y el comportamiento, ¿no? Estos van de la mano, es un triángulo siempre que genera un conflicto. Sin embargo, y aquí ya voy leyendo un poquito al tema de la perspectiva de género, porque este es un evento que tiene que ver más enfocado con el empoderamiento político de las mujeres. Si vemos la no violencia como el eje primario, lo que buscamos, nuestro objetivo, no generar violencia, lo tenemos que ver desde diferente postura. Por ejemplo, entre mujeres, una de las herramientas básicas y prioritarias puede ser la sororidad. Porque fíjense, la enemistad entre mujeres ha sido una herramienta política históricamente. Ustedes seguramente han escuchado el dicho que dice: la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y juntas ni difuntas, ¿no? Entonces eso provoca que entre mujeres tengamos cierta disputa y nos estemos peleando por cosas innecesarias. En la política pasa mucho, porque en la política, ¿quiénes son las principales movilizadoras? Las mujeres. En las calles, en las secciones, las coordinadoras operativas territoriales, casi siempre son mujeres. Pero, ¿quiénes son los que ostentan el cargo público más alto? Siempre son los hombres. Y entonces, ¿por qué nosotras no nos juntamos? Bueno, ya está pasando, ¿verdad? Ya tenemos una coordinadora. Pero es bueno que nos reunamos y nos cuestionemos la historia y digamos, pues vamos a impulsar a una de nosotras. A ver, la compañera es una movilizadora y lleva un montón de años y tiene experiencia y tiene un nivel académico bueno, ¿por qué no la impulsamos? ¿No? Pero a veces nos dejamos llevar y, por ejemplo, yo he dado estos talleres en otros lados y las mujeres dicen, pero es que sí es verdad, señorita, porque, por ejemplo, en mi municipio hay una síndico que ni nos traga y siempre nos hace caras. Por
supuesto, el que estemos en contra del machismo, en contra de la misoginia, no quiere decir que no existan mujeres que también sigan ejerciendo violencia en contra de otras mujeres o que sigan teniendo actitudes machistas. Por supuesto, porque estamos en un proceso de cambio. El tema es poder construir este pensamiento que nos invite a la reflexión y que nos diga: yo no voy a ser grosera con mi compañera porque es otra mujer, porque tiene las mismas virtudes y necesidades que yo, ¿no? Y es lo mismo, en esencia. Entonces, si nos empezamos a desprender de esta idea de competencia entre nosotras, porque además de esta idea de competencia entre mujeres, viene de siglos atrás, ¿no? Y se enmarca mucho en los medios de comunicación, en la cultura, lo hemos aprendido a través de la cultura. Desde niñitas nos dicen: ay, es que esa de seguro te tiene envidia, ¿no? O sea, las mismas madres a veces le dicen a las niñas eso, o les dicen: tú vístete más bonita, o las niñas tienen que ser más femeninas, o compórtate de esta forma, porque si no, no vas a trascender. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotras como mujeres adultas, independientes, responsables, inteligentes, nos empezamos a cuestionar esta serie de actividades, esta serie de comportamientos que históricamente nos ha marcado el machismo, y las reflexionamos y las combatimos, y decimos: bueno, yo voy a romper con toda mi historia, voy a romper con toda mi educación, y yo voy a tratar bien a las compañeras, y yo voy a trabajar para impulsar el perfil de una compañera para que llegue a ser presidenta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con la empatía y la sororidad, ¿no? Y además, pues debemos ser muy creativas para fomentar el respeto. Ok, y bueno, como a manera de conclusión vamos a ir viendo que no podemos esconder estos conflictos. Es mejor, lo que les decía hace ratito, hacerlos conscientes, desmenuzarlos, destaparlos, no esconderlos y afrontarlos, tratar de solucionarlos, pero de una forma pacífica, respetuosa, incluso elegante, ¿no? ¿Me está ignorando el compañero? A ver, compañero, ¿qué pasa? ¿Por qué no me estás poniendo atención? Quizá tiene un problema de escucha, quizá tiene un problema auditivo, y yo estoy ensimismado, nada más queriendo contar mi problema y que me escuchen, y no me pongo a pensar en la situación real de las otras personas. ¿Por qué esa persona no me está escuchando? ¿No? Bueno, ya una vez que hablamos y esa persona sigue sin responder, bueno, pues la dejamos y ya, no generamos otro conflicto, ¿va? Y fíjense las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones para ejercer una comunicación no violenta van enfocados en 4 componentes. Observar sin evaluar, o sea, cuando llegamos a veces a lugares nuevos, tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Es que esa me volteó a ver feo, es que tiene su actitud, es que volteó la boca, es que está bien seria, es que no me contestó los buenos días, y un sinfín de pretextos. Pero, pues, debemos buscar observar a la gente sin evaluarla, sin sacar ninguna conclusión, porque no les conocemos. Reconocer también es válido, ¿no? Reconocer mi sentimiento. Por ejemplo, hace ratito el compañero, y lo reiteró, se sintió muy mal con la compañera. Y yo también me sentí muy mal, porque yo veía a la compañera sentadita, platicando. Y luego ya se fue el compañero y ella seguía ahí y no se explicaba qué estaba pasando, ¿verdad? Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad.